¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a esta sesión de desarrollo motor. En esta ocasión vamos a llevar nuestra clase de manera sincrónica, donde vamos a hablar acerca de las vías aferentes y eferentes de nuestro sistema nervioso. Recordando que, bueno, en esta ocasión, al tratarse de una sesión asincrónica, les voy a compartir la información correspondiente al tema del día sábado. Sin embargo, en caso de tener alguna duda, pueden comunicarse conmigo para que podamos aclarar cualquier situación o tema referente a la información que les voy a estar compartiendo. Y que en este caso, pues bueno, al tratarse de un tema complejo, pues espero tratar de explicarlo de una manera simple. Sin embargo, si llegaran a tener alguna duda, les reitero, pueden ponerse en contacto conmigo. En esta ocasión, las vías aferentes y eferentes corresponden al sistema nervioso central y periférico. Sin embargo, pues vamos a hablar un poquito de las generalidades de nuestro sistema nervioso. Ahora, de forma bien clara, el sistema nervioso sabemos que se divide en dos elementos. Sistema nervioso central, que el sistema nervioso central se compone por una gran cantidad de órganos que estos, a su vez, se van a encargar de controlar las funciones de nuestro cuerpo. Este recibe información, la procesa, la interpreta, la traduce y después de eso genera una respuesta, emite una orden. Entonces, nuestro sistema nervioso central va a ser como el centro de mando, el centro de control que va a regular todas las funciones de nuestro organismo. Por su parte, nuestro sistema nervioso periférico son aquellas agrupaciones de nervios que se encuentran distribuidas en todo nuestro cuerpo, en todo nuestro organismo. Entonces, cada parte de nuestro segmento corporal va a tener ramificaciones nerviosas que permiten su control. De forma muy clara, el sistema nervioso central da la orden, el sistema nervioso periférico transporta esta orden, ¿vale? Entonces, uno es como el que controla y el otro es el mensajero. Nuestro sistema nervioso central, a su vez, se divide en dos grandes elementos, el encéfalo y la médula espinal, mientras que el sistema nervioso periférico se subdivide en sistema nervioso autónomo y sistema nervioso somático, donde el sistema nervioso autónomo, a su vez, se divide en sistema nervioso simpático y parasimpático. Ya sabemos que uno activa y el otro inhibe, y el sistema nervioso somático, que en este caso son dos funciones que son las que vamos a profundizar, que son la función sensitiva y la función motora. Pero bueno, vamos a centrarnos un poquito más en esta parte del sistema nervioso central, donde, como les decía, vamos a encontrar al encéfalo y a la médula espinal. Estos dos órganos se van a encontrar interconectados, van a mantener una interconexión, una comunicación constante para poder producir como tal todas las funciones de nuestro cuerpo. Y miren, de forma bien precisa, nuestro encéfalo es todo esto que se encuentra delimitado o se encuentra situado en la bóveda craneal, es decir, en el interior del cráneo. Erróneamente podríamos decir el cerebro es el cerebro, perdón, el cerebro es el encéfalo. Sin embargo, no es cierto. El encéfalo es la agrupación de muchos órganos, como ustedes pueden observar acá. Tenemos el cerebro en la parte superior. Justo por debajo del cerebro, o entre el cerebro, vamos a encontrar una estructura que se conoce como cuerpo calloso. Vamos a quitar un poquito aquí el cuerpo calloso. Debajo del cuerpo calloso vamos a encontrar algunos núcleos. Estos que les voy resaltando en azul corresponden a los núcleos basales, que ahorita vamos a hablar de ellos. Y debajo de todos estos elementos vamos a encontrar la porción, perdón, debajo del cuerpo calloso vamos a encontrar una estructura que se conoce como tálamo. Creo que aquí no me deja seleccionarlo, pero bueno. En este caso el tálamo es como la vía de distribución, como el segmento que permite redirigir todos los impulsos nerviosos a cada parte de nuestro organismo, o más bien de nuestro sistema nervioso, perdón. Tenemos, por ejemplo, el tálamo. Pongamos, información proveniente de los ojos, el sentido de la vista, llega al tálamo, el tálamo lo que hace es dirigirlo hacia nuestro lóbulo occipital, donde se procesa la información visual. Supongamos, función auditiva, tiene que pasar al tálamo y del tálamo se va al lóbulo temporal. Entonces, ese es el órgano que se encarga de redistribuir toda la información a cada órgano de manera específica. Justo por debajo del tálamo vamos a encontrar al cerebro anterior, que también se conoce como mesencéfalo. Y esta es la primera estructura que da soporte a nuestro cerebro. Inmediatamente
debajo de nuestro tálamo, vamos a encontrar otro órgano que se conoce como protuberancia anular, también conocida como puente de Barolio. Esta es una zona intermedia que a su vez debajo del puente cerebral, perdón, del puente de Barolio, vamos a encontrar al bulbo raquídeo. Entonces tenemos mesencéfalo, puente, bulbo. Estos tres órganos en conjunto van a dar sostén a nuestro cerebro. Y estos tres, únicamente estos tres, conforman lo que se conoce como tallo cerebral o tronco encefálico. Sin embargo, situado justo por detrás del puente de Barolio, protuberancia anular, vamos a encontrar al cerebelo. ¿Vale? Entonces, de esta manera tenemos cerebro, tálamo, mesencéfalo, puente, bulbo y cerebelo. Todas estas estructuras son las que se encargan de conformar al encéfalo. Y debajo del encéfalo, pues vamos a encontrar a nuestra médula espinal. La médula espinal es el órgano que sirve como un medio de unión entre el sistema nervioso periférico y el encéfalo. La médula espinal se encuentra situada en el canal raquídeo, es decir, justo en nuestra columna vertebral, y la porción final está aquí. Aquí termina la médula espinal, específicamente en L2. Ahí termina la médula espinal, a través de lo que se conoce como cono medular. Nuestra médula espinal entonces está interconectada con el cerebro y ya mencionábamos hace un momento, permite controlar diferentes funciones de nuestro organismo. Ahora, vamos otra vez con la parte del encéfalo. En la porción más superior vamos a encontrar al cerebro. Este es el órgano más grande de todo nuestro encéfalo y que controla la mayor cantidad de las funciones de nuestro organismo. Este se va a dividir en tres formas. La primera se va a dividir en sustancia gris y sustancia blanca. Quiero que observen aquí. La sustancia gris es todo esto que se ve como un color como más opaco y que se encuentra situado en la periferia de nuestro cerebro. La sustancia gris, también conocida como corteza cerebral, se compone esencialmente de cuerpos y núcleos neuronales. Es decir, esta zona es donde se encuentra la porción de la neurona que da órdenes. Sabemos, la neurona tiene un núcleo, un soma o cuerpo, tiene dendritas y tiene un axón. Bueno, esta parte, la zona más importante de la neurona, el núcleo, está situado aquí, en la corteza cerebral. Por su parte, la segunda porción corresponde a la zona central y esta se conoce como sustancia blanca, donde la sustancia blanca contiene a los axones de la neurona, ¿vale? Entonces, aquí tenemos núcleos y aquí están los axones. Otra vez, marco núcleos, axones, ¿vale? Entonces, en la corteza se dan órdenes, en la sustancia blanca se transporta esa información. Esa es la primera forma en la que se divide nuestro cerebro. La segunda forma en la que se divide nuestro cerebro es a través de esta línea que se encuentra acá, que ustedes pueden observar, es una línea profunda y se conoce como cisura longitudinal. La segunda forma en la que se divide nuestro cerebro es a través de la cisura longitudinal, que divide en hemisferio cerebral derecho y en hemisferio cerebral izquierdo. Que bueno, aquí ya se los quité, les quité la parte del hemisferio cerebral izquierdo para que ustedes pudieran observar la porción interna de nuestro cerebro. ¿Vale? Pero esta es la segunda forma en la que se divide nuestro cerebro. Hemisferio cerebral derecho, hemisferio cerebral izquierdo. Y por último, la tercera forma en la que se divide nuestro cerebro es en lóbulos. Vamos aquí, esta línea no es tan profunda como la otra que les mostré ahora, pero este se conoce como surco central. El surco central permite la división del cerebro en lóbulos, donde podemos tener lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo temporal y lóbulo occipital. Cada uno tiene funciones en particular, pero como ustedes pueden observar,
El lóbulo frontal es la estructura más grande. Esta, debido a que se encarga de controlar funciones de razonamiento, cognición y principalmente lo que vamos a profundizar en este momento, que es la función motora. ¿Qué observamos entonces? El lóbulo frontal está aquí adelante. ¿Vale? Este es el lóbulo frontal. Este es el surco central y podemos decir, situado justo por delante del surco central, encontramos el área motora primaria. El área motora primaria es la parte del cerebro, del lóbulo frontal, que da la orden del movimiento. Es donde se inicia la ejecución del movimiento. Sin embargo, la corteza motora primaria da la orden de que nos movamos, pero no hay como tanta coordinación. Solo es moverse. No hay funciones en particular, ¿vale? Solo es moverse. Y por delante del área motora primaria, vamos a encontrar al área motora secundaria, también conocida como área motora suplementaria. Entonces, estas dos áreas se van a encargar de dar la orden de movimiento, dan instrucciones de movimiento. Pero les voy a explicar un poquito más a profundidad cómo es que se lleva a cabo este proceso de la motricidad. Primero, como un tipo círculo. La orden se produce aquí, en el área motora primaria. En el área motora primaria, la orden desciende hacia los núcleos basales, hacia los ganglios basales que también se conocen. En los ganglios basales se produce un sistema de regulación, de activación e inhibición muscular. Es como un tipo de coordinación, llamémosle así, aunque la coordinación está en el cerebelo. Aquí se produce la inervación recíproca. Los agonistas se contraen, los antagonistas se inhiben. Después de que pasan por los núcleos basales, la información retorna a la corteza motora secundaria. Y del área motora secundaria, otra vez, la información desciende para ahora sí conectarse con la médula espinal y después con nuestros músculos. Entonces, vamos un poquito más claro. La corteza motora primaria da la orden, se envía a los núcleos basales. Pues bueno, nuestros núcleos basales corresponden principalmente a estos que ustedes tienen en pantalla. Sustancia negra, núcleo caudado, núcleo putamen, globo pálido externo, interno, lenticular y los núcleos ventral y lateral del tálamo. Y dijimos que de estos núcleos después la información retorna hacia la corteza motora secundaria. Es un círculo que les expliqué hace un momento. Si no te ha quedado claro, te sugiero retornes un poquito el video para recapitular esta parte. Pero bueno, cuando tú te mueves, o más bien en una forma cotidiana, tú no estás sentado y te empiezas a mover de forma involuntaria, porque si no tendrías un tic. Eso se produce, esta regulación del movimiento que evita que te muevas de forma involuntaria, se produce aquí en los núcleos basales, donde inicia con la sustancia negra. La sustancia negra es un núcleo que puede ser o facilitador, es decir, pone a trabajar algo, o puede ser un inhibidor. En este caso, un inhibidor es aquello que apaga, aquello que pone a dormir, evita que trabaje. De forma continua, de forma constante, para evitar que tú te muevas de forma involuntaria, la sustancia negra facilita o activa al núcleo putamen y al mismo tiempo está inhibiendo al núcleo caudado. Aquí, vamos primero con la función inhibitoria. Como la sustancia negra está inhibiendo al núcleo caudado, el núcleo caudado no trabaja, está apagado, está dormido, no hace nada. Pero tenemos la función facilitadora. La sustancia negra está facilitando al putamen. El putamen es un facilitador, es decir, cuando éste está trabajando, activa, despierta a otro. Entonces el putamen despierta al globo pálido interno, es decir, activa, lo pone a trabajar. Pero observamos esto, el globo pálido interno es un inhibidor. Al ser un inhibidor, cuando está trabajando, es como si tú tuvieras una empresa. Tienes a una persona que es encargado de poner a dormir a los demás, como cuando estás en una guardería.
La encargada, la chica que cuida a los bebés, se va a encargar de ponerlos a dormir. Cuando está trabajando, los pone a dormir. Entonces, el putamen activa al globo pálido interno. El globo pálido interno, cuando se activa, es un inhibidor y este pone a dormir al núcleo ventral y lateral del tálamo. Cuando el globo pálido interno está trabajando, inhibe al núcleo ventral y lateral del tálamo. Por consiguiente, si observas aquí, puedes ver que el núcleo ventral y lateral del tálamo son núcleos facilitadores. Pero decíamos, el globo pálido interno los está inhibiendo, entonces los tiene dormidos. Por consiguiente, no hay actividad, no hay movimiento. Esta es una vía eh, en concreta que permite generar la regulación del movimiento. A ver, espérenme un momento porque se me está acabando la batería. Voy a poner pausa un momento. Listo, continuamos. En este caso, te explicaba, estos núcleos basales, al estar trabajando de esta forma, evitan que tú te muevas de forma involuntaria. Sin embargo, vamos a encontrar que pues hay momentos en los que sí nos vamos a mover. Bueno, vamos a borrar todas las entradas. Cuando tú inicias el movimiento, cuando tu cerebro da la orden de que te empieces a mover, pues se modifica un poquito esta estructura. La sustancia negra es un facilitador a trabajar al putamen, pero al mismo tiempo pone a trabajar al caudado. El putamen ya sabíamos, pone a trabajar al globo pálido interno y el globo pálido interno, como es un inhibidor, pone a dormir al núcleo ventral y lateral del tálamo. Hasta aquí no hay movimiento. Pero decíamos, en la vía directa, que esto es cuando tú sí te quieres mover, el núcleo caudado activa al globo pálido externo. Y entonces, una vez que se activa el globo pálido externo, en conjunto trabaja con el núcleo lenticular y hacen su efecto sobre el globo pálido interno. ¿Y qué creen? El globo pálido externo es un inhibidor, el núcleo lenticular es un inhibidor. Entonces, pues vamos a encontrar el globo pálido externo, cuando se pone a trabajar, pone a dormir a otro. Entonces, el globo pálido externo y el núcleo lenticular ponen a dormir al globo pálido interno. Como este está inhibido, está apagado, esta función se pierde, ya no se sigue haciendo. Cuando se inhibe el globo pálido interno, núcleo ventral y lateral del tálamo se activan, se facilitan y en ese momento manda la información a la corteza motora secundaria. Entonces aquí sí se procesa la información de que te tienes que mover. La finalidad de la vía directa es activar a la corteza motora secundaria. Esto para que dé la orden de que se activen tus músculos agonistas. Cuando tú quieres flexionar tu codo, a través de la vía directa se facilita, se activa al bíceps. ¿Vale? Entonces, estamos activando al agonista. Y esto es la vía directa de los núcleos basales. Después, vamos a encontrar a la vía indirecta. Esta participa al mismo tiempo y tiene una relación con los músculos antagonistas. Es muy parecida, sin embargo, hay ciertas diferencias en torno a la activación de los núcleos basales. Hace un momento decíamos, la sustancia negra trabaja sobre el putamen y al mismo tiempo trabaja sobre el caudado. Ojo aquí, ya estamos hablando de otra vía, es la vía indirecta que se produce en los mismos núcleos basales. El putamen vuelve a trabajar sobre el globo pálido interno y el caudado vuelve a trabajar sobre el globo pálido externo. En la vía directa, hace un momento decíamos, el globo pálido externo se iba contra el globo pálido interno, lo apagaba. Pero en la vía indirecta no. En la vía indirecta, el globo pálido externo inhibe al núcleo lenticular. Entonces, el globo pálido externo es un inhibidor, pone a dormir a otro. Entonces, ¿a quién pone a dormir? Pues al núcleo lenticular.
Como este está dormido, no trabaja. No hay entonces quien ponga a dormir al globo pálido interno. El putamen lo está despertando, lo activa. El globo pálido interno entonces está funcionando, está trabajando. Por consiguiente, el globo pálido interno hace su función hacia el núcleo ventral y lateral del tálamo, y este entonces se duerme, se inhibe, se apaga. Por lo tanto, no hay estimulación de la corteza motora secundaria, y en este caso, la vía indirecta se centra en la inhibición de los músculos antagonistas. Te decía, las dos vías trabajan en conjunto, la vía directa activando al agonista, la indirecta inhibiendo al antagonista. La vía directa, que es esta que te mostraba yo hace un momento, la vía directa activa a tu bíceps para que puedas contraer, para que puedas flexionar el codo. La vía indirecta inhibe al tríceps para que éste se estire, se pueda elongar y permita generar el movimiento de forma precisa. Y entonces, pues vamos otra vez con nuestro cerebro. La corteza motora primaria baja la orden hacia los núcleos basales. Los núcleos basales regulan esta función de la vía directa y la vía indirecta y la información la retornan hacia la corteza motora secundaria. Hasta este proceso se regula la inervación recíproca, se activan agonistas, se inhiben antagonistas y la corteza motora secundaria después desciende la orden para que podamos entonces generar el movimiento voluntario. Vamos a dejar este clip hasta acá para que no se extienda tanto y más adelante les cargaré el siguiente video correspondiente a las vías eferentes.